Trabajo en plataformas digitales. En primera oportunidad se habló de todos los tipos de trabajo en plataformas digitales, pero en la reforma, como está redactado, quedó específico: trabajo en plataformas digitales tecnológicas de reparto, es decir, entrega y recibo. Es lo que se está regulando actualmente en la reforma laboral. ¿Por qué estamos haciendo un video específico de este capítulo? Porque uno, es nuevo, no hacía parte del Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo fue creado hacia el año 1950, con algunas modificaciones en el 65, otras modificaciones en el año 90, otras modificaciones estos últimos 10, 15 años. Entonces se han ido haciendo modificaciones, pero en este elemento no se ha regulado. Ahora, hablando específicamente de las personas que hacen reparto, haríamos la siguiente pregunta: ¿será que esas personas algún día podrían pensionarse? ¿Será que en caso de un accidente de trabajo, cuando se están transportando en su bicicleta, en su moto, en su monopatín para llevar un domicilio y sucede un accidente, merecen o no merecen estar protegidos con una seguridad social para que sean atendidos como cualquier trabajador en Colombia? Recordemos que Colombia hace parte de la OCDE y Colombia se obliga con la OCDE a una cantidad de requisitos. Pero adicional a eso, Colombia ha suscrito con la OIT, Organización Internacional del Trabajo, una serie de convenios por el trabajo decente. ¿Y el trabajo decente qué es en Colombia? Unos mínimos vitales como seguridad social, un salario mínimo, ¿cierto? Eso es trabajo decente. Entonces nosotros no podemos decir que porque se está generando unos ingresos básicos por debajo del mínimo, ya estamos generando un trabajo decente. No estamos dejándolo desprotegidos. Si vamos a unas estadísticas de la cantidad de accidentes que se presentan a estos repartidores, que según las publicaciones que hacen en internet, son 150.000 personas que dependen su sustento o reciben un ingreso adicional de estas plataformas. Ahora, vuelvo y repito lo que dije hace un momento: ellos merecen no estar afiliados. Y viene la otra parte, el trabajador. No solo pasa en este sector de repartidores, en el agro también pasa, que después en otro video hablaremos del agro, en donde le dicen: no, a mí no me afilié porque pierdo el subsidio. Es que si usted me afilia, pierdo todos los beneficios del subsidio. Entonces nosotros como trabajadores también debemos cambiar esa mentalidad y sentirnos asegurados por algo que estemos nosotros contribuyendo, y de esa forma crecer económicamente el trabajador, crecer económicamente la empresa, y no solamente pensar en que ellos necesitan un ingreso y por mínimo ingreso vamos a generar, entre comillas, empleo, pero no es un empleo decente. ¿Por qué hago esa reflexión? Porque desde mi perspectiva, ese elemento de generar una obligación por ley de que estén vinculados es lo que estaría normalmente en Colombia. Solamente que aquí estaríamos diciendo qué tipo de vinculación se generaría, qué decreto generaría el Ministerio de Trabajo para las reglas de vinculación para que afilien al trabajador, porque recordemos que el trabajador no va a tener una sola empresa, es decir, va a tener 1, 2 o 3 aplicaciones con las cuales está recibiendo la información para ir a hacer sus domicilios y lograr sacar un salario básico. Pero está exponiéndose a uno de los riesgos más altos que está inclusive contemplado dentro del Código Civil, y es el riesgo de transitar, el riesgo de andar en una vía, andar expuesto al tránsito de motocicletas, al tránsito de vehículos, al tránsito de buses, al tránsito de buses públicos y privados. Todo eso es tránsito que genera un alto riesgo a los trabajadores. Digo trabajadores entre comillas, porque si yo no tengo los mínimos, nosotros estamos diciendo que no es un trabajador dependiente. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos a esto específicamente de la reforma, particularmente que se debe afinar unos puntos en donde sean claros cómo va a ser la vinculación, si vamos a tenerlo por horas o por semanas, cómo va a ser el proceso de afiliación, porque si yo tengo 3 plataformas y me afiliaron a una AR, la plataforma 1, me afilió la plataforma 2 a otra ARL, y no se sabe en qué momento tenía ese proceso de repartición en el reparto de qué plataforma donde sucedió el accidente. Las aseguradoras pues van a asumir esas condiciones una vez se decrete y se reglamente eso específico.
Pero si nosotros estamos hablando de sensibilización y que en Colombia empecemos a tener un trabajo decente, sí, las condiciones en Colombia son diferentes, las condiciones en Colombia de trabajo y desempleo son altos, pero porque el trabajo y el desempleo sean altos, nosotros no podemos decir que entonces promovamos el trabajo irregular, promovamos el trabajo sin afiliación a seguridad social. Si yo no me afilio a seguridad social hoy, no voy a tener una pensión mañana y genera un problema económico mayor. Entonces ya el gobierno es el que tiene que subsidiar. Entonces debemos evitar esos subsidios porque el subsidio manejado de forma inadecuada genera pobreza, pobreza mental de los trabajadores, pobreza mental de la comunidad, pobreza mental de la población. Entonces nosotros en ese orden de ideas veremos más adelante, sacamos el video sobre los subsidios para hablar de ese tema, pero nosotros debemos analizar el futuro, no la inmediatez. En la inmediatez tengo que comer, tengo que trabajar para llevar el pan a la casa, pero ¿en qué condiciones? Un trabajo digno es tener esas condiciones mínimas que si Dios no quiera, me accidente, tengo un cubrimiento porque me están pagando mi incapacidad, mi licencia, la seguridad social me está protegiendo y Dios no quiera, como decíamos, estoy en mi casa con mi fractura de pierna que son mínimo mes y medio, 2 meses y estoy recibiendo un ingreso. Pero si yo no estoy afiliado, ¿qué ingreso vamos a recibir? Preguntémonos. Pero como vuelvo y repito, dejar de ver la inmediatez en la seguridad social, en la prevención de riesgos laborales. Cuando nosotros hablamos de riesgos laborales es proteger al trabajador, pero también estamos protegiendo al empleador cuando lo afiliamos de debida forma. En ese momento ya cursan algunas demandas en empresas de plataformas digitales donde el trabajador mensajero, y ya han salido en contra algunas, en donde el repartidor se dedicó a trabajar solo con una plataforma y tenía que cumplir los requisitos de la plataforma. Entonces los jueces, en algunas ocasiones ya para este tipo de empresas, donde se demuestra que el trabajador estuvo laborando X cantidad de tiempo solo para esa empresa, cumpliendo con una subordinación, cumpliendo con una prestación de servicio individual porque no contrataba a nadie para que realizara ese servicio y recibiendo unos ingresos, unos pagos por ese servicio prestado, pues se configuraría, entre comillas, vuelvo y digo, porque eso lo declara un juez, una relación laboral, pero tendría que el trabajador, después de un accidente de trabajo, de un accidente laboral, al verse en esas condiciones, que nadie responde por él, y entonces demanda para tratar de tener unos derechos mínimos. Entonces, este video básicamente es para reflexionar de que sí debemos estar afiliando a todas las personas que tengan algún tipo de vínculo, ya sea hoy en día que existe la afiliación voluntaria como independiente, existe la afiliación como independiente, ya con un contrato a mayor a 30 días, y existe la afiliación como dependiente, y la afiliación como independiente cuando se afilia por semanas. Existe hoy en día una reglamentación para tratar de formalizar y que los trabajadores, tengan presente, los trabajadores en caso de un accidente de trabajo esté protegido, y no que si le pasó algún evento en su actividad laboral se quede sin su sustento mientras está enfermo. Hay trabajadores que duran hasta 6 meses incapacitados y si no tienen un ingreso se vuelve una carga para la familia. Es parte de eso que se va a analizar para este elemento de formalización de ese tipo de trabajos. No, pero es que afecta a la flexibilización, no es que no afecta que los trabajadores no quieren que pague seguridad social. Claro, si usted dice que le van a descontar al trabajador X plata de lo que usted esté recibiendo, el trabajador mira el instante, mira la foto. Yo recibía 1.500.000, ahora me van a descontar 100.000 pesos, ya soy 1.400.000, me afecta a mi economía. Pero no mira que van a tener prima de Navidad, prima de mitad de año, vacaciones. Todo eso va a tenerlo si está afiliado y fuera de eso está asegurado para un futuro en la pensión, y fuera de eso tiene su protección en salud, y adicional a su protección en salud, que también está el régimen subsidiado, su protección de riesgos laborales. Estas personas trabajan hasta 10 y 12 horas. En conclusión, los trabajadores repartidores que se encuentran en las vías mínimo deben estar afiliados a riesgos laborales en nivel de riesgo 5 por el riesgo tan alto que tienen. Y de acuerdo a eso, recibir la formación en seguridad vial que se requiere para poder transitar en las diferentes vías de las diferentes ciudades del país. Grosso modo hablando de solo eso. Y eso depende de cómo me afilie. Si se decide que ya se modifica este artículo y debe estar afiliado de forma voluntaria y debe cumplir los requisitos, se debe calcular esos domicilios. Dice, no, es que afecta
a los 30.000 tenderos. Bueno, entonces afectemos a los 30.000, no afectemos a los 30.000 tenderos, pero sí afectemos a la familia de los trabajadores que hacen repartición, porque no los tenemos que tener asegurados. Entonces debemos tener una coherencia, y es que todos debemos estar mejorando y no es mejorando. Entonces, en conclusión, todos los trabajadores en Colombia, seamos dependientes o independientes, debemos tener una seguridad social mínima para asegurarnos el hoy frente a un accidente de trabajo, frente a una enfermedad laboral, frente a un estado de salud que me incapacite por tiempos prolongados, estar protegidos el hoy y a futuro con la pensión. Y eso es empezar a generar una seguridad económica a todo mi núcleo familiar y no convertirme en una carga económica cuando me accidente haciendo un reparto. Entonces, los leo en los comentarios. ¿Están de acuerdo que todos los trabajadores estemos afiliados? ¿Que los domiciliarios estén afiliados y estén cubiertos? ¿O que ellos sigan repartiendo, exponiendo sus vidas a que se vuelvan una carga de sus familias en caso de un accidente laboral? Suscríbete, da clic en la campanita y comparte.